Saludos, Dios le bendiga. Aquí su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes de la Iglesia Cristiana Betania, con una palabra de exhortación. Hoy seguiremos nuestra jornada a través del libro de Romanos y quiero seguir en el capítulo 3 a partir del versículo 24, la segunda mitad, porque aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Dice así: mediante la redención que es en Jesucristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año y rociar la sangre del cordero de la expiación. Recuerde que el cordero de la expiación tomaba el lugar, la sangre, perdón, del cordero de expiación tomaba el lugar del pecador. Amén. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba, él tenía que rociar esa sangre encima de la tapa de la propiciación. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, cuando él hacía eso, esa sangre tomaba el lugar del pecado del pueblo. Amén. Y eso es lo que quiere decir aquí: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ve? Esto es por fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, cuando nosotros venimos al Señor, nuestros pecados pasados, Dios no lo toma en cuenta. Nosotros comenzamos literalmente de cero. Lo que tú hiciste ayer, ya Dios no te lo responsabiliza hoy. Y lo importante de esto, hermano, es que nosotros tenemos que recordar que esto es verdad para nosotros y para los demás también. Porque con frecuencia, cuando estamos hablando de otra persona, nosotros como que no nos importa mucho y queremos ¿cómo se dice? Pues queremos sobarle los pecados en la cara, olvidándosenos que a nosotros también Dios perdonó nuestros pecados pasados. Amén. Alabado sea el Señor. Dice: con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto es solamente el que tiene fe en Jesús, y esto es únicamente por fe. Dice el 27: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, ya los judíos perdían ese orgullo que ellos tenían de que la salvación era de ellos nada más. No, ahora es de todos, como vamos a ver. Gloria a Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Dice: que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Cuando yo te contrato a ti para trabajar, yo te tengo que pagar, no por la fe, sino porque tú trabajaste. Yo tengo una deuda contigo porque tú me trabajaste. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no fue justificado por lo que él hizo, por la circuncisión. Él fue justificado porque él le creyó a Dios. Amén. Y esa es la diferencia entre la fe y la justicia y la fe. Gloria a Cristo. Dice el 6: por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo:
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, esos somos nosotros, y cuyos pecados son cubiertos, esos somos nosotros. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa del pecado, ese somos nosotros por medio de la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes, deseándole un buen día. Hasta la próxima. Bye bye.